¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Esta noche vamos a hablar de un tema más que importante. Desde junio de este año el gobierno convocaba a distintos sectores del país para poder hablar y poner sobre la mesa prioridades y discutir el llamado presupuesto abierto. Llega al Congreso de la República, hace algunos días es aprobado por los diputados y esta noche en nuestro programa, con distintos analistas, vamos a conocer cuáles son los puntos más importantes, las prioridades, la necesidad de transparencia a la hora de ejecutar y de realizar el gasto correspondiente. Un tema que nos ocupa, nos convoca y tenemos que entender muy bien. Presupuesto 2017. Unos 115 parlamentarios de los 158 del Congreso de la República dieron vida al presupuesto 2017, el cual aseguran ya había pasado por el consenso entre las diferentes bancadas. A pesar de esto, se presentaron enmiendas de último momento que causaron ciertas dudas entre la población, las cuales se resumen en un incremento al Ministerio de Trabajo para 20 millones al programa del adulto mayor, destinados al hogar Dulce Refugio, unos 300 millones para el funcionamiento del Instituto Nacional de Electrificación INDE, 20 millones para la Asociación de Bomberos Municipales, 40 millones de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, los 2.000 millones de obras públicas que estarán a cargo de los alcaldes municipales y no de los consejos departamentales de desarrollo, y 10 millones para el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, quedando un presupuesto de 76.986 millones para el próximo año. Pero ¿qué interioridades hay en esta aprobación? ¿Serán suficientes para las demandas del Estado? Expertos, analistas, empresarios y legisladores tienen su punto de vista. Para Desafíos, Mónica Bando. Bueno, tema importante, el presupuesto ya fue aprobado en el Congreso de la República, sin embargo hay mucho que analizar de lo aprobado, de las partidas con las que van a contar algunos ministerios el próximo año y una serie de elementos que son muy importantes a la hora de ejecutar este presupuesto. Especialistas que nos acompañan esta noche, Ricardo Barrientos, que es analista de ICEFI. Ricardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Y Pedro Miguel Prado, que es analista de ACIES. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya habíamos hablado, habíamos discutido si era el presupuesto mejor diseñado, se había hablado de esta posibilidad de hacerlo abierto en una discusión que duró unos cuantos días, donde todos los sectores pudieron finalmente dar a conocer sus prioridades y sus conceptos, pero la última decisión la tenía el Congreso de la República. Hagamos una lectura de cómo se aprobó y de las características que va a tener el presupuesto del año 2017. Comencemos, Ricardo. Bueno, yo creo que hay que destacar primero un proceso que se dio en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, ya lo has adelantado. Sí hay que reconocerle que creo que hubo un parteaguas, fue un proceso abierto, hubo audiencias públicas. Cuando nosotros vimos el dictamen que emitió, sí que recogió elementos de los cuales se propusieron y la verdad vimos un proceso que lo que basta decir es que ojalá continúe en 2017 y se fortalezca. La discusión en el Pleno del Congreso fue otra cosa, se presentaron 26 enmiendas que no se habían discutido en la Comisión de Finanzas. Algunas de las más tenebrosas, oscuras y espurias, afortunadamente, y eso es lo que yo destacaría de la fase final del proceso de aprobación, es que las peores, las más feas, no se aprobaron. De esas 26 se aprobaron 8, las cuales yo resumiría en un error mecanográfico que se corrigió, pasarle 10 millones del deporte a la reparación del Teatro Miguel Ángel Asturias, correcto, y de ahí vienen unas donde ya no estamos tanto de acuerdo. Bueno, perdón, 300 millones para adulto mayor, que sí se discutió en la Comisión de Finanzas, estés o no estés de acuerdo, pero se discutió públicamente. Y de ahí es donde vienen ya las que no estuvieron tan de acuerdo, temas de ONGs, temas de bomberos, temas de el Ministerio de Comunicaciones, ahorita que está de moda todo lo que está saliendo del exministro Sinibaldi, los bomberos que acaban de ser acusados y bueno, algunos temas que no estuvieron tan bien, pero ese sería el resumen. Se contuvo una marejada de propuestas ilegítimas que no se habían discutido públicamente. Pedro, desde el lugar de ACIES, obviamente con la experiencia, el análisis y siempre los escenarios que ustedes plantean, ¿cómo ven este presupuesto aprobado? Yo comparto con Ricardo en el sentido de que pues se está focalizando en el gasto social, eso es importante, temas de seguridad y justicia, tema de educación, el tema de salud pública. Desafortunadamente vemos que no se resuelve del todo la crisis hospitalaria. Recientemente vemos el tema de los elevadores del Hospital San Juan de Dios. Entonces sí hay un incremento en esas carteras importantes. Sin embargo, los recursos son escasos.
Y también recordando, como decía Ricardo, el ejercicio de presupuesto abierto que fue motivado por el organismo ejecutivo, que también fue muy bueno. Si recordamos los techos presupuestarios que presentaron, por ejemplo, educación de 17,000 millones de quetzales, pues desafortunadamente no se llega a ese presupuesto, pero sí se tiene un incremento más o menos de 900 millones respecto al presupuesto vigente, que es positivo. También hay que recordar que en el tema de educación es importantísimo mejorar el tema de la calidad educativa. Recordemos que está la Ley Nacional de Educación que indica que el gasto en educación respecto al Producto Interno Bruto debe ser al menos del 7%. Desafortunadamente no llegamos ni a la mitad. Entonces, como digo, son sectores que se han priorizado, eso está bien. Por otro lado, por el lado de los ingresos, sí me preocupa un poco la estimación de ingresos tributarios de casi 58,000 millones de quetzales, especialmente por el contexto económico internacional. Nosotros en ACIDES el día de ayer presentamos los últimos resultados de la encuesta empresarial y vemos que la actividad económica se ha debilitado. Entonces eso podría afectar el tema de la recaudación. ¿Y podría ser una tendencia para el 2017? Repasamos hace algunos días el excelente y completo informe que hacía ACIDES sobre el tema. Pero vemos que puede ser una tendencia que se puede mantener en el 2017. Las expectativas de los empresarios son positivas, sin embargo, pues vemos que los principales organismos financieros internacionales han revisado a la baja sus tasas de crecimiento económico de Estados Unidos, de Japón, del Reino Unido, de la zona euro, siempre positivas, pero en menor medida que las perspectivas que se conocían a principios de este año. Entonces hay que tener cautela, pero como digo, las expectativas de los empresarios guatemaltecos son positivas. Ricardo, y en materia de financiamiento, hablamos recién de los recursos, de lo que puede o no llegar a recaudar la SAT y las expectativas que pueda tener la Superintendencia de Administración Tributaria con todo lo que está haciendo para recaudar más. Pero el tema del financiamiento es complejo, ¿no?, para un presupuesto con estas características. Así es. Hay preocupación. Aquí tenemos un cuadro que elaboró la SAT y la SAT está siendo bastante optimista. Sí. Es una apuesta atrevida, valiente. Ellos esperan levantar 3.200 millones de quetzales adicionales. En este cuadro que ellos han elaborado dicen que son 885 por cobro judicial, 1.200 por cobranza administrativa, 715 por mejoras en el control y fiscalización de obligaciones tributarias y 400 millones por mejoras en aduanas. Eso suma los 3.200, está en veremos. Ojalá se logre, pero ciertamente es una apuesta ambiciosa. En materia de financiamiento, el déficit fiscal fue corregido en el dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. La propuesta original del Ejecutivo era 12 millardos, eso se redujo 2 millardos, ahora son 10 millardos, de los cuales prácticamente estarán financiados con bonos del Tesoro. Los préstamos con las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el BID no serán la opción de primera mano. Y básicamente los números del presupuesto aprobado muestran que vamos a amortizar préstamos externos. No obstante, hay una norma que dice que si hay préstamos cuyas condiciones financieras mejoren a los de los bonos, entonces el Ministerio de Finanzas, rebajar los bonos para acomodar esos préstamos toda vez las condiciones financieras sean favorables. Ese es el financiamiento de déficit fiscal que se aprobó. Dentro de los que obviamente querían más recursos y no los van a tener, debemos decir que un sector que quizás celebró esta aprobación dentro de las enmiendas y las facultades que ahorita tendrían son los alcaldes municipales. Se les da una mayor libertad a la hora de ejecución. Se busca un presupuesto que sea transparente, que sea ejecutado obviamente de acuerdo a lo que indica la ley. ¿Esta será una herramienta que logre hacerlo más eficiente y más transparente sobre todo? Bueno, ese cambio que se dio en la enmienda, pues sí debe ser motivo de mucha atención por parte de la ciudadanía para ejercer su derecho a la auditoría social. De control, obviamente. De control, ¿verdad? Para que esos recursos sean ejecutados de forma transparente y que satisfagan las necesidades de la población, ¿verdad? Eso sí preocupa un poco. Queda solo en la responsabilidad de la ciudadanía, porque quizás hay grupos que sí puedan auditar en cierta forma a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero
¿qué más o qué otras herramientas serían necesarias? Yo diría que el año 2015 pues, se marcó por esa expresión ciudadana de demandar más transparencia por parte de las autoridades. Entonces, todos los ciudadanos se convirtieron en auditores sociales, ¿verdad? Claro. Entonces, eso a nivel nacional, creo yo, los medios de comunicación, las redes sociales son una buena herramienta para utilizar, para denunciar algo que se vea que no está bien y, como digo, esos recursos deben ser auditados muy de cerca. Antes de terminar, ¿un pro y un contra o qué funcionó y qué no funcionó? La pregunta es para ambos, de este presupuesto abierto, de esta discusión, de estas mesas donde todos pudieron expresar sus necesidades. Sin duda, el gran ganador es el sector justicia, el Ministerio Público y el organismo judicial, el Ministerio de Gobernación, como los encargados de perseguir penalmente la corrupción. Si uno compara el presupuesto 2017 con el de 2015 del Ministerio Público, tiene un incremento de casi 80%, el gran ganador. Yo creo que eso satisface a la ciudadanía. El gran perdedor es la inversión pública en infraestructura. Lamentablemente, casos como el de cooptación del Estado, donde vemos a los grandes contratistas y de la empresa brasileña, el retiro de la empresa brasileña Odebrecht, prácticamente nos tienen en un nivel de inversión pública como que si estuviéramos en guerra o hubiésemos sufrido un terremoto. Claro. El gran perdedor es la inversión pública. ¿En tu caso? Comparto la parte positiva, ahora el sector de seguridad y justicia, además educación y salud. Lógicamente se hubieran deseado más recursos, pero está bien que se les haya incrementado. Y también comparto que la parte negativa es que lamentablemente los recursos para la inversión son escasos y no se aumentaron significativamente para motivar la actividad económica. Yo creo que el tema de las carreteras es evidente, ¿verdad? Que necesitan una reparación y esto va a afectar la competitividad del país. Muchísimas gracias tanto a la gente de ICEFI como a la gente de ACIES, representado por estos dos perfectos analistas que hoy nos han venido a contar y a abordar estos temas tan importantes que, bueno, hay que poner sobre la mesa en vista de que ya estamos a punto de arrancar un nuevo año. Hacemos una pausa y vamos a conocer la visión empresarial. Ya volvemos. Qué bueno que nos siguen acompañando esta noche. Estamos hablando del presupuesto 2017, del análisis, por supuesto, que estamos poniendo sobre la mesa para conocer la visión de distintos sectores sobre un tema que es fundamental para el próximo año para la gestión gubernamental. Se incorpora Javier Cepeda, director ejecutivo de Cámara de la Industria. Javier, ¿cómo te va? Bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a las órdenes a compartir este momento. ¿Un presupuesto adecuado a la realidad y a la necesidad que tienen, sobre todo distintos sectores del país, Javier, el próximo año? Nosotros como sector industrial siempre vemos que la discusión del número no es que no sea relevante, claro que es importante, vemos el nivel de endeudamiento, que es un tema que hay que ponerle mucha atención, pero independientemente del número, un presupuesto para un país como el nuestro siempre va a ser insuficiente. Lo importante aquí es cómo se va a priorizar el gasto, cómo se va a transparentar la ejecución para generar confianza y regenerar resultados. Eso creemos que es lo más importante. Es un gobierno que inició este año con bastantes complicaciones en cuanto a cómo recibió las finanzas del Estado, etcétera. En algunos campos ha mostrado algunos avances y entonces creemos que con este nuevo presupuesto, indistintamente del número, lo importante es generar la priorización. El país necesita mucha inversión en infraestructura y en otros temas, pero infraestructura puntualmente, y creemos que si se prioriza y se transparenta el gasto, podemos tener resultados positivos para el país. Bueno, el tema de la transparencia, dotan a los alcaldes municipales de una herramienta importante al poder ellos tener la libertad de decidir en qué proyectos pueden invertir ese dinero, lo que muchos consideran un paso importante para descentralizar el manejo de los recursos, pero sin embargo también es un arma de doble filo, como muchos consideran, porque habrá que controlar mucho más cómo se utiliza y cómo se gasta ese dinero que hoy los alcaldes pueden manejar. Bueno, pero es una herramienta también para ponerles una prueba de fuego a los alcaldes, a quienes muchas veces se ha cuestionado su transparencia, su honestidad en la labor de los manejos de los fondos. Entonces, hoy por hoy también la población está mucho más atenta, tenemos el mismo acompañamiento del MP, de la CICIG, en temas de corrupción, que evidentemente los alcaldes tienen que tener mucho más cuidado,
y tener mucha más alerta en cuanto al uso de los recursos. No va a ser fácil también para ellos estar haciendo mal uso, generando o asignando proyectos que no se construyen. Eso va a ser mucho más difícil porque las instituciones y la población están mucho más atenta para que dentro de este proceso del combate a la corrupción y la impunidad cada día tengamos herramientas de mayor control. Javier, hablamos del tema de recaudación, de financiamiento del recurso y hay expectativas bastante importantes para la SAT, o sea, desde la dirección de la Superintendencia de Administración Tributaria se prevé una recaudación bastante importante si la comparamos con años anteriores con todas las medidas que se piensan implementar. ¿Es una visión realista? ¿Está el país en esta apertura justamente para que la recaudación pueda incrementarse? Las condiciones están dadas. Creemos que la reestructuración de la SAT pues, va por buen camino, ha sido positiva, ha sido definitivamente profundizar y hablando en algunas oportunidades con las autoridades de la SAT, cuánto tiempo llevaría resolver todos los problemas que tiene la SAT, fácilmente se llevan los 4 años de gobierno. Ahora, hay que ir poco a poco. Nosotros creemos que definitivamente las condiciones están dadas, hay unas nuevas autoridades, hay un nuevo consejo en la SAT, que creemos que eso puede darle un giro distinto, puede darle mucho más confianza, pero por otro lado, si al tema de la recaudación le agregamos el tema del combate a la informalidad, que el combate a la informalidad no es perseguir a los informales, sino que es generar las condiciones para que el informal se vuelva formal y por lo tanto haya mucha más masa de una base tributaria mucho más grande. Y por otro lado, acciones muy concretas como el combate al contrabando. Claro. Solo con esos dos temas creemos que pueden ser elementos que puedan contribuir al incremento a esos 58 millardos, creo que es lo que tiene la SAT por meta, y creemos que con eso, porque también generando una cultura tributaria, haciendo conciencia a las personas, al público que consume el contrabando, que si sigue consumiendo productos del contrabando afecta a la economía del país, pues también creo que es parte de un rol de todos, pero creemos que la SAT puede hacer un trabajo bastante eficiente para recaudar esa cantidad bastante grande. Hablabas de la importancia de la priorización. ¿Cuál es la visión del sector empresarial, industrial de Guatemala en cuanto a las exigencias generales de una sociedad de cómo debería priorizarse este gasto? Hablamos de la parte de infraestructura, que es importante, obviamente, a pesar de todos los cuestionamientos que están surgiendo en estos días con el anterior ministro de Comunicaciones que pertenecía a la administración del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, pero es un tema que urge, obviamente. Pero también está educación, salud, con la crisis que hoy están viviendo los hospitales. ¿Cómo ustedes como sector empresario visualizan esa priorización? Sí, definitivamente las prioridades de educación, salud, tema del hambre, no podemos dejarlas dentro de las prioridades esenciales. El mismo tema de la seguridad ciudadana, al cual hemos visto a un Ministerio de Gobernación muy activo y con buenos resultados, pero inclusive creemos que a pesar de todos los obstáculos que se han tenido, hay ministerios que han mostrado resultados aceptables o que son de reconocer: Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, la Economía, la Cancillería, por mencionar algunos otros. Igual el trabajo de las Cortes, del Ministerio Público y la SAT. Entonces, sí creemos que hay unos caminos en las áreas prioritarias que son salud, seguridad, educación, que se pueden dar, pero desde el punto de vista empresarial también es importante que para que existan más recursos para el Estado hay que generar condiciones de certeza jurídica para el inversionista. Bien. Y bajo ese punto de vista creemos que parte de eso pasa por una buena infraestructura que acerque a los productores a sus mercados, algo tan sencillo como esto, y que esa misma infraestructura pueda generar atractivos a mayores inversionistas locales o extranjeros. Por último, ¿cómo termina el sector empresarial este año? ¿Con preocupación por lo que puede ser el 2017, con resultados que quizás no eran tan satisfactorios como los esperados? ¿Cómo termina desde tu visión el año para ustedes? Hay dos tipos, hay varias visiones, pero yo creo que hay dos tipos de sentimientos. Efectivamente, después de, diría yo, el primer semestre hubo una pequeña preocupación por una pequeña baja en la economía, algunos sectores que se ven afectados por fenómenos como el contrabando, que se ha incrementado, y no es por responsabilidad de estas autoridades, sino porque desde abril del año pasado para mayo de este año, digamos, aproximadamente, se dejó de atender a través de la Comisión Interinstitucional, lo cual ya se está haciendo y esperemos que tenga sus resultados el próximo año. Pues también cierta incertidumbre, cierto sentimiento de qué va a pasar, pero nosotros consideramos que eso va a ser un fenómeno que vivimos este año y vemos con optimismo el próximo año. Creemos que, si bien es cierto, puede ser que
el inicio sea un poco lento, pero tenemos la fe puesta en que todos los guatemaltecos vamos a poner de nuestra parte para que podamos empezar a arrancar, y todo este proceso, que es un proceso bastante débil del combate a la corrupción y a la impunidad, es un proceso que continúa. Todos somos responsables, pero también todos somos responsables de generar soluciones. Entonces vemos un año que terminó tal vez con una expectativa un poquito más baja de lo que se tenía, pero también seguimos creciendo arriba del 3%, debemos hacer el esfuerzo para ir creciendo arriba del 6%, claro, y vemos que hay oportunidades en Guatemala para seguir creciendo. Muchísimas gracias, Javier Cepeda, director ejecutivo de Cámara de la Industria, hablando del tema presupuesto, y todavía queda más porque vamos a ver la visión del ente que aprobó este presupuesto para el año 2017, el Congreso de la República. Ya volvemos. Último bloque, y tenemos que conocer la visión de un representante del Congreso de la República para ver en el marco que se dio la discusión cuáles fueron los temas más complejos a la hora de analizar, de aprobar o no algunas enmiendas, algunos cambios propuestos por distintas bancadas. Álvaro Velázquez es diputado de Convergencia y está aquí con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. ¿Fue muy compleja la discusión o no? Pues siempre llegan al límite, esta fue un día antes, pero siempre llegan como al límite del día para aprobarlo. El tema del dinero siempre ha sido así, se tardan hasta el último minuto para poder negociar las cosas, porque es en el último momento en que tanto diputados como el gobierno comienzan a negociar los detalles de la repartición del dinero. Claro. Entonces, la discusión del presupuesto fue abierto porque la Comisión de Finanzas convocó a diputados de distintos bloques de los que estábamos marginados, y también convocó a sociedad civil y ministerios para discutir cada una de las propuestas. Pero fue raro que en un fin de semana antes de la aprobación, ahí fue cuando comenzaron ya a plantearse las enmiendas, y hubo 6 de consenso, fueron los que nosotros aprobamos, pero se metieron otras enmiendas que no eran de consenso, que tenían que ver más con negocios. La pregunta es siempre si esas reuniones o esa buena idea de hacer un presupuesto abierto, de las mesas de discusiones, de todos los sectores, realmente reflejó lo que finalmente se quería aprobar dentro del Congreso de la República, porque digo, tuvo la discusión, tuvo la buena intención, la sana intención de hacerlo. Ahora, ¿reflejó realmente ese presupuesto lo que se había discutido previamente o no? Sí lo refleja, porque en buena medida se mantiene la reducción de la brecha fiscal en 1.3%, si no me equivoco, y el presupuesto en total quedó en 77 mil millones con 300 millones adicionales. Sí se hizo un recorte bastante sustantivo a cosas que no tenían mayor justificación, como en el MIDES, negocios con las empresas brasileñas, etcétera. Entonces sí hubo un buen estímulo en el debate presupuestario. Diputado, hay un tema que es puntual y un reclamo real de la sociedad y de todos los sectores, que es una ejecución transparente, un gasto transparente, fiscalizado. ¿Cuál va a ser el rol de ustedes como bancada, como Congreso de la República, para que esto ocurra de esta manera? Bueno, nosotros tenemos una propuesta, por ejemplo, de cerrar el MIDES, por ejemplo, para ahorrar una buena cantidad de dinero, pero también para focalizar las transferencias monetarias condicionadas en el Ministerio de Educación. También tenemos una propuesta de reforma del Estado para concentrar la inversión social en un solo ente ejecutor. ¿Qué aportaría esto? Porque esto es un tema muy importante. Primero, comprimiría la burocracia. Claro. La burocracia inútil, digamos, le quitaríamos grasa al organismo ejecutivo. Pero también concentraríamos y focalizaríamos el esfuerzo presupuestario. Tanto temas de fideicomisos como fondos sociales ya no existen, entonces hay que tener una entidad que no ocupe más del 10% en burocracia, y el resto sea directamente a los pobres, a los más desfavorecidos. Y yo creo que esta es una buena propuesta, que la estamos trabajando bien y va a quedar bien, y yo espero que lo podamos presentar hacia mediados del otro año. ¿Algún punto importante que usted crea que es necesario tomar en cuenta para cuando arranque el 2017 en la ejecución de este presupuesto? Todos debemos mantenernos atentos a la ejecución presupuestaria. Bien. Exigir que haya una programación en base a resultados,
exigir que haya una formación bruta de capital desde el sector público, porque eso no está ocurriendo. Ya tenemos unos 15 años o 20 años de que no hay inversiones estratégicas y tenemos que comenzar a repensar el presupuesto, no tanto los intereses particulares de los diputados, ni de los gobernadores, ni los departamentos, sino los intereses nacionales. En el plan Visión País, ¿no? Donde obviamente hay cosas que son prioritarias. Exactamente, eso es lo que estamos trabajando en un proyecto de ley orientado a la reforma del sector público y el presupuesto, porque ambas cosas van atadas. Por último, diputado, nueva junta directiva, nuevas expectativas, quizás nuevas reglas del juego, ¿funcionará mejor? ¿Habrá mejores mecanismos de negociación, de apertura y de aprobación de leyes importantes con esta nueva junta? Este decreto del presupuesto es el 50-2016, o sea que hubo una gran productividad a lo largo del año. Yo pienso que donde más avanzamos, en un 90%, fue en el área del sector justicia. Yo creo que nos quedamos en un 70% en el área de reforma política, falta todavía que abordar más cosas, y un 10% o 0% en el área del sector económico. Falta el otro año revisar una buena reforma económica en materia de empleo, en materia de inversiones, en materia de regulación, por ejemplo, el convenio 175, que hay que revisarlo, los contratos como el TCQ, que hay que revisarlo, etcétera, y lo de Perenco. Entonces, hace falta fortalecer el área económica de lo que estamos produciendo en el Congreso y ojalá que también el organismo ejecutivo tenga una acertada meta en cuanto a que es un gobierno de transición, pero debe dejar buenas reglas del juego en cuanto a la productividad económica. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Ha sido un gusto poder platicar con usted, poder abordar ampliamente este tema y conocer la visión de varios sectores, los analistas económicos del país, el sector empresarial y finalmente el diputado Álvaro Velázquez de Convergencia, que también nos acompañaba. Gracias a usted por estar del otro lado, como siempre. Soy Ricardo García Santander, lo espero la próxima semana.